Los periodistas. Pues estamos muy cerca de el proceso electoral, 5 de junio, las campañas llegan a su parte final, los medios locales, nacionales e internacionales voltean los reflectores a los procesos electorales, a la propaganda negra, a la intromisión de la violencia, el narcotráfico, el espionaje telefónico, toda una serie de asuntos que nada tienen que ver con la democracia, ni con el rumbo que la nación mexicana debería tener en este proceso que es fundamental para lo que venga dentro de un año, 8 meses en el 2018, Manuel. ¿Cómo vislumbras días antes el escenario? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué pasará? Mira, yo lo veo bastante turbulento, lo veo muy conflictivo y me preocupa muchísimo que en estas campañas de propaganda negra se esté cada vez más y más insistiendo en los vínculos que según esta propaganda tienen los candidatos de los diversos partidos con el crimen organizado, porque esta ha sido la estrategia del crimen organizado en Rusia, con resultados muy favorables para ellos. Y en Italia hay un intento muy serio de parte de los grupos italianos de crear la misma visión de las cosas. La política totalmente entramada con los lavadores de dinero, con los aliados de los criminales, con los indiferentes ante los secuestros, con los que prometen pero no cumplen en materia de seguridad. Esto es sin duda uno de los puntos más débiles del tema de la democracia hoy, porque tú recordarás, Jesús Manuel, que ya el propio Thomas Hobbes en su libro decía que el político llevará una buena relación con la sociedad y un respaldo de la sociedad a sus medidas si respeta el derecho a la vida de los ciudadanos, si respeta el derecho de expresión de los ciudadanos y el derecho de asociación y comercio con la población. Y esto es lo que está fallando aquí en México. Estos 3 puntos se están volviendo los puntos de cuestionamiento cada vez más inquietantes. Agrégale a eso la actuación de ciertos sectores del área de la educación, entre ellos la coordinadora, convocando a la sociedad a destruir lo que se ha construido. Se ha construido todavía muy poco de lo que tiene que construirse con la reforma educativa y ya están pensando en destruirlo. Un poco lo que sucede con el Politécnico, ¿no? También. Que es reflejo precisamente de estas mentalidades que no acaban de entender que las universidades y las ciencias de lo que necesitan es de la libertad para poder trabajar y poder trabajar bien, y que los alumnos lo que necesitan es tener maestros bien preparados, maestros bien actualizados, no solamente gente que va a calentar la silla mientras dice cualquier cosa en lugar de el contenido de su clase. Y en el mundo del sindicalismo de los educadores, de los normalistas, pues tú ves que hay toda una serie de discusiones internas. Según los números del día de ayer, había 24,000 maestros asistiendo a sus clases
que estaban convocados a irse a un paro nacional y ponía en 26,000 el número de maestros, la nota, que estarían de acuerdo en seguir trabajando y en no sumarse a la propuesta de echar abajo lo que hemos construido en el área educativa. Pero no solo educativa, la convocatoria de la coordinadora llama a acabar con la reforma energética, con la reforma fiscal, es decir, constituirse en el verdadero poder en el país, despreciando y haciendo de lado la figura presidencial. Esto me inquieta muchísimo. ¿Cuánta falta hace la maestra, no? Y cuánta falta hacen los personajes que durante mucho tiempo sirvieron de factores de equilibrio y hoy, ante una nueva realidad en donde los huecos de estos factores de equilibrios y de recomposición de cuadros brillan por su ausencia, nos encontramos con hechos cada día más violentos. Y esto evidentemente va a repercutir en el proceso del día 5 de junio. Desde luego Crea un clima de inseguridad, hasta de alejamiento de las urnas, pudiera ser, ¿no? Claro. Yo creo que muchos de los fenómenos que están ocurriendo en estos días llevan ese mensaje subliminal. Si ustedes persisten en tener elecciones que lleven al poder a los partidos que están ahora cometiendo todo tipo de tropelías, entonces ustedes no se quejen, porque nosotros vamos a iniciar lo que decía una hojita que repartieron, no sé si te la dieron a ti el domingo, y me la dieron en la calle, en donde están pidiendo la radicalización revolucionaria de la educación, la radicalización revolucionaria de la política. Es volver a los escenarios de ¿qué? De los 68 y a lo mejor un poquito y antes. A mí me llamó la atención la virulencia del desplegado, que además no tiene el menor empacho en declarar que la solución la tienen las ideas de Carlos Marx. Entonces, bueno, como tú sabes, se ha hecho una relectura de Carlos Marx, sí. En donde se reconoce ciertamente que Marx no estaba equivocado en algunas de sus concepciones respecto de lo que el capitalismo y el marxismo tendrían como puntos de divergencia que harían crecer al marxismo. Lo que pasa es que los personajes de los que hablamos tienen tatuada en la mente las ideas más extremistas, como si fueran las ideas que pudieran resolver la problemática hoy, porque el escenario del nacimiento del marxismo es totalmente diferente al actual, y por lo tanto pretender que lo que en aquel momento cuando menos tenía la validez por actualizado de diagnóstico, pensar que este diagnóstico sigue siendo vigente, me parece auténticamente una falta de criterio y de visión. Simplemente hay que ver los avances que en China se están generando a partir de las campañas intensas de educación de los jóvenes, con criterios muy cuestionables, porque están separando a los jóvenes más preparados de los demás, a los demás los están dejando abandonados y están poniendo todo su esfuerzo en sacar de estos profesionistas jóvenes y brillantes a los nuevos líderes que conducirán a China por los caminos de el éxito en la economía y el dominio de la tecnología.
Pues parece mentira. Si hubiéramos platicado de este tema hace 10 años, te aseguro que nuestros enfoques serían inversos. Estarían hablando del atraso de los chinos, estarían hablando del autoritarismo de los chinos, y hoy, por el contrario, estamos hablando de un pueblo chino que está aceptando el reto del mundo occidental y está tratando de reponer los años de ausencia en la competencia a base de trabajar con estos jóvenes muy especializados. Y de hacer un lado la revolución cultural. Así es, la revolución cultural es un dato histórico del pasado que hoy a los jóvenes chinos no les dice nada porque ellos no les tocó vivirlo. Entonces es como si tú hablas de Echeverría. Sí, a los jóvenes de hoy día ya no les... No saben de qué les estás hablando. No saben que hubo un presidente Echeverría. Así es, ni saben cuáles fueron sus ideas, claro. Ni cuáles fueron sus propuestas. Entonces, bajo este escenario macro, lo aldeano, lo nacional, no tiene una gran diferencia. O sea, estamos ante un proceso electoral que será marcado más por el retroceso que por la modernidad. Así es, desafortunadamente. ¿Y qué es lo que tú esperas que suceda? Mira, yo creo que con todo y que este fenómeno tiende a aparecer como el fenómeno dominante, me parece que la permanencia de los partidos y las actitudes de la sociedad cuestionando ya los manejos de los políticos pueden ser un primer punto de partida para que las elecciones del 18 cuando menos tengan un enfoque más ciudadano y menos de marketing de los pequeños núcleos políticos al interior de los partidos que no han acabado de entender que en la teoría de las élites lo son por la preparación que tienen, lo son porque han estudiado al detalle todos y cada una de las posibilidades de hacer crecer al país. Lo son porque las élites quieren jóvenes de todas las edades y de todos los estratos sociales capaces de resolver la compleja situación en la que nos encontramos viviendo. Por eso es que en medio de tantas cosas negativas, yo sigo pensando que la defensa de las instituciones y el intentar a través de las instituciones hacer aportaciones que ciertamente mejoren la conducta de la comunidad, al final de cuentas, por poco que sea, nos dejará una ventana abierta a la libertad, una ventana abierta a la actitud creativa, una ventana abierta a la tolerancia, una ventana abierta a la participación, y eso es más valioso que encontrarnos con un escenario como los más pesimistas nos están diciendo hoy, donde nadie va a ir a votar, donde la gente está muy espantada, donde el crimen organizado ya ganó porque espantó a los ciudadanos. Que los candidatos andan con escolta especializada en el combate a la delincuencia organizada, ¿no? Así es, porque el caso de Tamaulipas es tremendo. Yo creo que es uno de los más graves. Lo mismo el caso de Oaxaca y el caso de Guerrero. Que ahí la coordinadora tiene también alguna presencia. En el caso de Guerrero. Y ahí, Jesús Manuel, lo que platicábamos en uno de los programas anteriores, te encuentras con el empalme entre estos grupos y los grupos de yihadistas que consideran que este es el momento de golpear, porque en una institución en donde ellos no juegan, pero que en el mundo occidental tiene
un significado y un valor especial, ahí pueden golpear, y al golpear sacuden a toda la estructura de un territorio que de otra forma, pues solo con atentados terroristas visibles lo podrían lograr. Ahora, sin bombas de por medio, están haciendo alianza con los grupos más extremistas y dejan a los grupos extremistas que ellos pongan la cuota de personas que pueden fallecer en el intento de implementar sus métodos y sus teorías, y el grupo del crimen organizado podrá hacer cuentas más que alegres de lo que pasa en México si el escenario continúa sin modificación hasta el día de las elecciones. Es tremendo esto que estás diciendo. No, es verdaderamente uno de los momentos más críticos que hemos vivido. El Estado mexicano está colapsado. De hecho, si tú te fijas, hay toda una corriente en medios de información que está tratando de convencernos de que nuestro país es un Estado frustrado y que por lo tanto ya no le corresponde a los jefes de este Estado el manejar la política interior y exterior, sino le corresponde a los que sí entienden del problema, que son los grupos radicales. Y tienes una columna armada que aparece de repente generando conflictos. La cantidad de personas asesinadas en el puerto de Acapulco verdaderamente llama la atención, y curiosamente pues son los ámbitos en donde se proyecta el yihadismo. El yihadismo le ha declarado la guerra al turismo, el yihadismo ha declarado la guerra a la cultura, por eso atacan los museos, por eso destruyen todo aquello que a su juicio les aleja del Islam, y declaran que no se pueden conservar las huellas de la cultura del mundo antiguo porque no están escritas en el Corán. Había que preguntarles si la AK-47 Kalashnikov está inscrita en el Corán, porque me parece que no. Sí. ¿Esperas violencia el día 5 de junio? Mira, yo creo que en algunos puntos, sobre todo en el estado de Puebla, donde hay ciertas rencillas que no se han resuelto, dentro de esos lugares puede haber algunas manifestaciones de violencia. Pero aquí en la capital, a mí me parece que en términos generales, lo que puede ser el escenario más probable apunta al abstencionismo mucho más que a una actitud de mucho empuje de los grupos sociales, tratando de mostrar que en nuestro país son los grupos de la sociedad civil y no los grupos del crimen organizado los que mandan. Yo así veo el escenario. Bueno, pues Manuel, muchas gracias. Seguiremos en otra ocasión. Muchas gracias. Adelante. Los